Hablemos, hermanos, otra vez de oración. Si se recuerdan, lo hicimos hace un mes, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden. Y aquella vez decíamos, porque esto es cierto, el tema de la oración es muy amplio, amplísimo. Y el tema de la oración abarca muchos aspectos. Y aun cuando uno pretendiera centrarse en uno solo de esos muchos aspectos, aún así, cada uno de esos tendría mucho de qué decirse acerca de él. Hace un mes solo tratamos el aspecto de la oración como iglesia, ¿se acuerdan? De la oración como iglesia. Y nada más tocamos un punto, ¿qué teníamos que orar como iglesia? ¿Verdad? Uno solo de los puntos que abarca la oración como iglesia. Bueno, pues hoy otra vez hablaremos de oración. Y hoy nos centraremos, hermanos, en algunos puntos de lo que debe ser nuestra oración personal. Es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a basarnos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, de los versículos 5 al 10. Acabamos de leer, tengan su Biblia abierta, ya saben, leímos hasta el versículo 13 para completar toda la lectura de ese pasaje que se llama la oración modelo o el Padre Nuestro. Pero en esta mañana yo solamente me quedaré hasta el versículo 10 para meditar en esto. Y saben, quiero que consideremos solo 7 puntos que encontramos en esta porción. Y digo solo 7, bueno, están acostumbrados, ¿verdad?, que tenemos 2 o 3 puntos en la predicación, y ahora que dicen 7, y les digo solo 7, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque con este pasaje podríamos considerar muchos más. Pero aún así, aunque no fueran todos, dicen son 7. Bueno, no se preocupen, el tiempo de la predicación es el normal de cada semana. Y bien, aunque son 7 puntos, bueno, los vamos a tratar, pues obviamente de manera breve y casi solamente vamos a puntualizar lo que yo deseo que ustedes se lleven el día de hoy. Y al final de la predicación, como conclusión, haré hincapié en solamente 3 de estos 7 puntos que veremos el día de hoy. Entonces, ya sin mayor introducción, iniciemos la predicación del día de hoy. Y como punto número 1, primer punto, tu oración personal es algo que debes hacer de manera natural y cotidiana. Es el punto 1. Algo que debes hacer de manera natural y cotidiana. Miren, ahí en el pueblo judío, la oración, junto con el dar limosna y el ayuno, que son los 3 temas que encontramos ahí en Mateo 6, si lo ven, primero habla del dar limosna, luego habla de la oración y luego habla del ayuno. Bueno, estas tres cosas eran características de un hombre piadoso ahí en el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y por esto es que nosotros podemos decir que la oración en el pueblo judío era una práctica normal. El verso 5, vean el verso 5, empieza diciendo, y cuando ores. Estas mismas palabras, nótenlo, también dan inicio al versículo 6. Mas tú cuando ores. Notemos aquí lo que les acabo de decir. Las palabras del Señor aquí no están en un modo imperativo, ¿sí? No lo está diciendo deben, tienen, o sea, no está dando un mandato, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque se da por un hecho que se ora. Por eso es que la amplia enseñanza que encontramos en este pasaje acerca de la oración no es un mandato a orar, sino es enseñanza acerca de cómo orar. Pues bien, mis hermanos, miren, así como para los judíos de aquel tiempo, para los cristianos hoy en día, la oración debe ser algo normal para los cristianos. Y esto porque la oración debe ser prioritaria,
vital. Un verdadero creyente practica la oración. Por esto es que si no oras, entonces no estás haciendo lo que se supone que deberías hacer. Porque un cristiano ora de manera cotidiana y normal. Y bien, mi hermano, pues entonces, si no lo estás haciendo, te preguntaría, ¿qué estás esperando? Si no estás orando de manera cotidiana y normal, ¿qué esperas para empezar a hacerlo? Empieza ya. Pero si ya lo estás haciendo, si tú oras de manera cotidiana, normal, habitual, si ya lo estás haciendo, continúa con esta práctica. Continúa. Pero sabes, mi hermano, sea cual sea tu situación, quiero que tomes en cuenta que la enseñanza que aquí encontramos, que como ya dijimos, es amplia la enseñanza en la Biblia acerca de la oración, pero aquí estamos encontrando enseñanza. Bueno, siempre va a haber cosas que aprender, o quizás también habrá cosas que corregir con respecto a la oración. Entonces puntualicemos, hermanos, puntualicemos. Orar es una práctica que el verdadero creyente debe realizar de manera natural. Si no oras, no estás teniendo comunicación con Dios. Y entonces yo te preguntaría, entonces, ¿cómo pretendes vivir tu vida de esa manera? ¿Cómo puedes vivir tu vida si no te estás comunicando con Dios? Por eso, mi hermano, otra vez, debes orar de manera natural y cotidiana. Punto número 2. En tu oración personal debes eliminar cualquier motivación incorrecta. Debes eliminar cualquier motivación incorrecta. Mira ahí el verso 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Miren, ya señalamos que la práctica de la oración en el pueblo judío era algo normal. Pero aquí dice el Señor que había quienes gustaban orar de pie en las sinagogas. O si se estaban dirigiendo a la sinagoga o se estaban dirigiendo al templo y ya no alcanzaban a llegar a la hora indicada porque había horarios específicos para orar en el pueblo judío. Bueno, si iban dirigiéndose a la sinagoga o al templo y ya no alcanzaban a llegar, entonces dice, algunos se paraban en las esquinas y ahí se ponían a orar enfrente de todos. El Señor los llama hipócritas, porque lo único que buscaban era ser vistos de los demás. De esta manera que buscaban, que se les reconociera, como dijimos, como hombres piadosos, ¿verdad? Que todos se dieran cuenta que ellos de verdad eran hombres piadosos. Pues bien, dice el Señor que cuando ellos hacían esto y los demás los veían, bueno, entonces estos ya habían obtenido su recompensa. Miren, la palabra recompensa que aquí aparece significa, primariamente significa salario. Y después otras acepciones que se van desarrollando, bueno, significa eso, recompensa o galardón. Y recompensa es aquello que se obtiene a cambio de haber hecho algo. Es la retribución o reconocimiento por lo que se hace, con el sentido de que se hace algo porque se tiene una clara intención de obtener algo. O sea, no es que yo lo hago y sin esperar nada y a ver qué viene. No, la intención aquí es
yo hago algo porque sí busco intencionalmente recibir algo a cambio. Ese es el sentido de la palabra recompensa en este versículo 5. Entonces, los hipócritas hacían algo y obtenían lo que buscaban. Oraban en público para ser vistos de los hombres. Y eso obtenían. Los demás los veían. Miren, consideremos esto de la siguiente manera. Ellos oraban, sí, ellos oraban, pero no por los motivos adecuados. Su motivación era la adulación de los hombres. Y esa definitivamente no era una motivación correcta, no lo era. Por eso, mi hermano, es que en tu oración personal tú debes eliminar cualquier motivación incorrecta. Y tal vez tú te puedes preguntar, oye, pero ¿a poco, cómo puedo tener motivaciones incorrectas cuando yo oro? Pues si yo no estamos en el culto y yo no me pongo de pie ahí a orar en frente de todos, mucho menos me voy aquí a Flamingos y Sor Juana y ahí me paro a orar. Yo no hago eso. ¿Por qué puedo pensar que tengo motivaciones incorrectas? ¿Sabes? Tal vez sí las tengas. Y preguntarías, bueno, pero ¿cuáles serían? Mira, motivaciones incorrectas es orar por compromiso o por obligación. Y no falta quien ora así. Ay, hay que orar. Ay, tengo que orar. Sobre todo si vienes a alguno de los cursos, ¿verdad? O el curso de oración o aquel curso de cómo llevar la vida cristiana y estás por ahí aprendiendo que debes orar y debes leer la Biblia y entonces el maestro, la clase te pide que llenes un reportito por ahí para que efectivamente cada semana estás leyendo y estás leyendo. Ay, bueno, tengo que hacerlo. O sea, una motivación incorrecta para orar es orar por compromiso o por obligación. Otro ejemplo es que ores para pretender alcanzar el favor de Dios pidiéndole egoístamente. Tristemente esa es una realidad. Parece que la oración no es solamente para pedirle a Dios lo que yo quiero. Y entonces cuando tú oras solamente para alcanzar, bueno, tengo que orar y voy a orar para que Dios me escuche y para que Dios me dé, entonces sí lo que yo le pido. Bueno, esa es una motivación incorrecta. Cuando solamente se ora cuando hay necesidad, ¿verdad? Alguna enfermedad, algún problema, ahora sí voy a orar porque tengo un problema y no, yo necesito que Dios me ayude y vas y oras, ¿eh? Bueno, cuando se ora solamente en casos de necesidad, bueno, también pueden ser motivaciones incorrectas. ¿O sabes cuándo? Cuando usas la oración como una mera fórmula fetichista. A ver, ¿qué es un fetichismo? Es otorgarle un poder sobrenatural a algo, ¿sí? Eso es crear un fetiche. Entonces, hay cristianos que hacen de la oración un fetichismo. La oración tiene poder. La oración cambia las cosas. La oración cambia el pensamiento de Dios. Bueno, eso ya se me hace hasta blasfemo a veces, ¿eh? Pero bueno, a veces no siempre, a lo mejor diría siempre, ¿verdad? Pero hay gente que así, hay cristianos que así piensan y entonces la toman de esa manera. No, yo ya oré y como ya oré, entonces ahora sí, las cosas cambiarán, las cosas porque ya oré. La toman de una manera fetichista. Estos, mis hermanos, serían algunos ejemplos de motivos incorrectos para orar. Y si tú estás haciendo algo de esto, deberías eliminarlo. Punto número 3. Tu oración personal debe ser en privado, en un lugar y un tiempo específicos. Dice el versículo 6: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Los hipócritas oraban públicamente, pero el Señor dice que en contraste la oración debe ser en privado, en secreto, en un lugar donde nadie, solo Dios, se dé cuenta que estás orando. Por esto, mis hermanos, un principio básico de tu oración personal es que debe ser a solas. En términos prácticos, lo traducimos así: debes tener un lugar específico para orar a solas. Y debes tener un tiempo especial para hacerlo. Miren, es cierto que en el mundo en el que vivimos, la manera, el modo en el que nos desempeñamos en nuestras actividades, estos tiempos de nuestra vida, la verdad es que son muy ajetreados, son muy complicados, eso es una realidad. Es cierto que pareciera que no se puede tener un tiempo y un lugar específicos para apartarse a solas y orar. Parece que esto es imposible, pero, ¿sabes? La verdad es que no es así. No es así. No hay pretexto. Bien pudieras revisar todo lo que tú haces y dónde ocupas tus tiempos durante el día y te darás cuenta que efectivamente no hay pretexto. Claro que es posible, sí es posible. Debes apartar un tiempo y un lugar para orar a solas. Mira, es bien frecuente que escuchemos que debido a esa falta de tiempo, algunos digan que oran mientras se están trasladando a la escuela o al trabajo. ¿Sí? Yo, pues como no tengo tiempo, yo me pongo a orar mientras voy en el metro, o mientras voy en el micro, o mientras voy ahí manejando. Ahí es cuando yo me pongo a orar. Habrá otros que todavía dirán, ¿verdad? No, yo me pongo a orar mientras estoy haciendo ejercicio porque, hay que hacer ejercicio, ¿verdad? El ejercicio físico sí es importante, ¿no? Ahí sí les dedico tiempo, pero mientras estoy haciendo mi ejercicio, yo estoy orando. O tal vez las amas de casa, ¿verdad? Dirán, no, bueno, yo mientras estoy haciendo el quehacer, ahí me estoy barriendo, mientras estoy cocinando, trapeando, yo ahí estoy orando. Pero ¿sabes? Esto no debe ser así. No. Porque repito, debes dedicar un tiempo y asignar un lugar para tu oración personal sin estar haciendo nada más. Eso es lo que debes hacer. Bueno, quien hace esto seguramente que estará preguntando, ¿verdad? Porque siempre es la pregunta que sale. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, ¿es malo que se ore mientras voy manejando o en el metro o estoy haciendo el quehacer? ¿Es malo que yo ore así? No, te diría que no, de ninguna manera. No es malo que ores ahí o en ese momento. ¿Y sabes por qué no es malo? Porque tú debes orar en todo momento. En todo momento, pero esa práctica de oración debe ser una forma complementaria de tu oración, pero de ninguna manera la forma básica, la manera esencial de orar no puede ser así. Si la quieres utilizar de una manera complementaria está bien, pero no de la forma básica. Y el Señor sigue hablando en este versículo y añade ahí que dice, en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre. Así dice el Señor. Bueno, miren, en este momento voy a hacer un poquito, dejar pendiente de orar a tu Padre. Más adelantito explicamos esto o hablamos acerca de esto. Ora a tu Padre, dice el Señor, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. A ver, los hipócritas oraban en público y obtenían su recompensa. En contraste, la instrucción del Señor es orar en secreto.
Solo el Padre se daría cuenta y entonces el Padre será el que recompense, no los hombres, el Padre. Miren, hermanos, aquí la palabra recompensa es distinta a la palabra del versículo 5, es diferente. Aquella palabra que ya explicamos, ¿verdad? Aquí, en este versículo, recompensa significa ceder o devolver. Eso significa aquí recompensa, ceder o devolver. Cuando se ora en secreto, sin buscar el reconocimiento de los hombres, el Padre Celestial recompensa, pero no en el sentido del verso 5, como una retribución por estar buscando eso, porque quien ora con la motivación correcta no busca retribución alguna. Lo único que busca es estar a solas con su Padre Celestial. Eso es lo único que busca. Y por eso el Padre le recompensa, que aquí dijimos, le devuelve bendiciones espirituales, pero no, que quede claro, no porque se las haya ganado por hacerlo así, no porque las merezca, sino porque el Padre quiere. Porque el Padre quiere devolver esa clase de bendiciones. Y hermanos, esto no es otra cosa más que puritita gracia. Puritita gracia. Entonces, mi hermano, al orar, tu motivación debe ser la de comunicarte con tu Padre de una manera personal. Debe ser eso, una experiencia personal, privada, en lo secreto, allí donde nadie se dé cuenta que tú estás orando. Pero tu Padre sí que se está dando cuenta. Él sí lo está viendo. Y toma en cuenta esto. Si por orar no obtuvieras más que la experiencia sola de estar con tu Padre, eso sería más que suficiente. Pero tu Padre, misericordioso, cuando tú haces esto, te devuelve bendiciones, grandes bendiciones, bendiciones espirituales. Si alguno de ustedes lo hace así, lo está haciendo así, y está experimentando esto, sabe exactamente a qué me estoy refiriendo. Pero si tú estás escuchando esto, pero dices, no te imaginas, no entiendes y no te imaginas cómo puede ser, eso significa que no estás orando de esa manera. Y entonces te diría, hazlo así, experiméntalo. El punto es, debes dedicar un lugar y un tiempo para orar a solas. Punto número 4. Tu oración personal debe ser expresada de una manera sencilla. Versículos 7 y 8. Y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan, pues, semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Dice el Señor que los gentiles, cuando oraban, usaban vanas repeticiones y creían que por eso de estar repitiendo vanamente serían oídos. Mira, estas palabras, vanas repeticiones,
Significan literalmente repetir ociosamente. Eso significan, repetir ociosamente. Una de nuestras Biblias en español modernas traduce parlotear sin medida. Así lo traduce, parlotear sin medida. Y esto no es otra cosa más que repetir frases carentes de significado. Y por eso se vuelven mecánicamente repetitivas. Y se repiten porque no hay concentración en lo que se está diciendo. Por eso se cae en esa práctica de estar repitiendo sin sentido, mecánicamente. Dice el Señor que los gentiles, los no judíos, oraban de esta manera. Pero sabes, hermano, además, en el contexto de este pasaje, sabes, nosotros también podemos, y quiero que pensemos en este momento, en las oraciones ostentosas de esos fariseos que oraban en público, que oraban allí en las esquinas. Oraciones ostentosas, que hacían públicamente, y seguramente repitiendo frases. Es muy probable que estas frases ni siquiera fueran incorrectas, tal vez no, pero sí eran repetitivas. Y entonces el pueblo, en general, ¿verdad?, que veía a sus líderes religiosos hacer y orar de esa manera, entonces ellos eran impulsados a orar de la misma manera, repetitivamente, ostentosamente. Pero mi hermano, los verdaderos creyentes no tienen por qué orar de esta manera. No deben hacerlo así porque no es necesario. Para que el Padre Celestial los escuche, no hay necesidad de repetir y repetir, pues el Padre sabe lo que necesitan antes que se lo pidan. Por eso el punto es, mi hermano, tu forma de orar debe ser sencilla. En términos prácticos te diría, hermano, no pretendas orar muy elocuentemente. Siempre ha habido, y yo creo que en todas las iglesias, ¿verdad? Y tú vas a decir, por favor no digas el nombre de nadie para que no haya problemas, pero siempre ha habido quienes oran de una manera muy solemne en los cultos, ¿no es cierto? Y tú los oyes orar y hasta dices, pues si no habla así, ¿no? Bueno, siempre ha habido quienes oran de una manera muy solemne, muy sofisticada, ¿no? Y perdóname la expresión, pero quizás hasta podría decir de una manera muy rimbombante, ¿no? Hay quienes oran así. Y por eso es que quienes dirigen los cultos, con frecuencia, no, que ore el hermano, ¿verdad? Que ore el hermano, porque, ay, mira cómo ora, ¿no? Ay, lo ponen a orar. Y lo ponen a orar cuando empieza el culto, cuando termina el culto, a la hora de coger la ofrenda, y todos le dicen, hermano, ¿te puedes venir a las 9 para que también, ¿cómo se llama? Ore esto también. Oh. ¿No? Gustan, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los hermanos suelen hacerlo de esa manera y realmente es una manera impactante, ¿no? Y por eso todos buscan que ellos oren. Bien. Mira, si lo hacen de una manera sincera, pues está bien, no hay nada que decir. Pero cuidado, no vayan a ser como estos a los que el Señor está acusando. Y estos oren de esa manera solamente para impresionar a los hermanos. Porque claro que los están impresionando, ¿no? No vaya a ser por eso. Pero sabes, aun y cuando lo hagan con buenas intenciones, el resultado suele no ser de la mejor manera para todos los demás. Y yo te aseguro esto por 2 ejemplos reales. Alguien de la congregación una vez me dijo, hermano, es que yo no oro en mi casa. ¿Por qué? Es que no puedo orar. ¿Pero cómo que no? Es que no sé orar. ¿Por qué? Pues porque oía a estos hermanos, ¿verdad?, que oraban de esa manera, con ese lenguaje,
Y decía, yo no puedo hacerlo así. Y él creía que se debía orar de esa manera, si no, no era oración. Y entonces decía, pues yo ni oro porque yo no sé, yo no puedo. Otro ejemplo real es la del hermano, que una vez que andaba faltando, ¿qué pasó, hermano? Ya no te hemos visto, ¿qué pasó? ¿Dónde andas? No, hermano, es que ya no quiero ir. ¿Por qué? Es que a mí me da miedo que me pidan que ore en el culto. ¿Y por qué te da miedo? Pues porque oye a los hermanos que se expresan de esa manera, y es que yo no sé orar así, yo no sé, y entonces yo por eso, pues no, yo no quiero pasar vergüenzas, mejor no, y por eso mejor ni voy al culto. Y esto es real, hermanos, esto es real. Tu oración, hermano, por eso debe ser sencilla, sin el lenguaje que acabamos de ejemplificar. Pero también debe ser sin vanas repeticiones. Mira, y sobre esto habría explicación y habría muchas aplicaciones, pero sabes, hoy solamente me quiero centrar en una sola aplicación de esto, una aplicación que me parece, esto de vanas repeticiones, que me parece puede ser frecuente en la oración personal. Porque cuando se ora personalmente, se cae en la práctica de repetir las cosas. Y se tiende a repetir las cosas porque aunque no lo acepten, repito para explicarle bien al Señor, ¿verdad? Para que Él me entienda bien. Porque qué tal si como lo estoy diciendo a lo mejor no queda claro, y entonces repito y repito para explicarle bien, no vaya a ser que no me entienda. No vaya a quedar confuso, para que quede claro lo que yo quiero decir. E inclusive, bueno, ya no voy a ver a nadie porque hay muchas risitas seguramente que les pasa esto, ¿verdad? Están orando por algo, ya pasaron de ese punto y luego su mente, híjole, pero sí lo habré dicho bien, y vuelven, ¿verdad? Y vuelven a repetir lo mismo, no vaya a ser que no quedó claro, no vaya a ser que el Señor no les haya entendido bien. Mi hermano, no hagas esto. No hagas esto. Ora de manera sencilla, sin vanas repeticiones, porque aquí está una gran promesa. Tu Padre Celestial entiende perfectamente bien lo que tú le quieres decir, porque Él sabe de antemano lo que tú necesitas. Por eso, mi hermano, ora de manera sencilla y sin estar repitiendo las cosas. Punto número 5. En tu oración personal debes estar consciente de a quién te estás dirigiendo y a dónde estás llegando. ¿A dónde estás llegando? Después de haber dicho la instrucción que el Señor está dando en estos pasajes, dice en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, y les va a dar un modelo de oración, eso que se llama el Padre Nuestro, que les dije, no lo voy a tocar completo, solamente 3 cosas quiero mencionar, las 3 primeras cosas. Y dice el Señor en el verso 9, ustedes deben orar de esta manera. Y la primera frase que el Señor les indica es, Padre nuestro que estás en los cielos. El creyente se dirige a Dios y lo llama Padre. Y esto habla de una relación personal, de una relación filial. Te dije hace un momento, voy a dejarlo de ora a tu Padre para un momento, aquí está, porque el Señor lo vuelve a repetir, ora a tu Padre. Y habla, repito, de una relación personal, de una relación filial. No es un extraño, es su Padre. Alguien que está cerca de Él, que está al pendiente, que es el cuidador y el sustentador. Y dirigirse a Él como Padre debe ser
un reconocimiento de total dependencia. Porque los hijos pequeños sobre todo, ¿se acuerdan de Mateo 18? Los niños como creyentes, esos niños no tienen recursos, no pueden hacer nada, no se pueden valer a sí mismos. Y por eso tienen que acudir a sus padres, porque ellos les proveen, los sostienen, saben que no tienen nada y por eso van. De la misma manera el creyente ora a su Padre. Y debe hacerlo con esa intención de saber que no tiene nada, que no puede nada, y por eso es un reconocimiento de total dependencia de Dios. Él es su Padre. Pero añade, Padre nuestro, que estás en los cielos. Sí, Dios es el Padre que está cercano, pero al mismo tiempo está muy, muy separado, porque Él está en los cielos. Le escribe Pablo a Timoteo y le dice que Dios habita en luz inaccesible. Su grandeza es infinita. Es el Dios trascendente. El Dios que está más allá, porque está en los cielos. Y por eso, mi hermano, la oración es algo grandioso, porque a través de ella estás llegando a la presencia del Dios. Estás llegando al trono de su gracia. Estás entrando al lugar donde Él habita. Un famoso comentarista bíblico cita a Crisóstomo, uno de los llamados padres de la iglesia, quien escribió lo siguiente de aquel que ora. Y leo: un monarca investido en capacidades maravillosas es mucho menos ilustre que alguien que ruega adornado y honrado por la comunión con su Dios. Considera qué privilegio es cuando los ángeles se presentan y los arcángeles están ahí, donde los querubines y los serafines rodean con su fulgor el trono de Dios. Que un mortal pueda acercarse con una confianza sin refreno y conversar con el soberano del cielo. Oh, qué honor jamás se ha conferido a alguien. Cuando oras, eso es lo que está pasando. Estás entrando al cielo, a la presencia de Dios. Un Dios que está muy por encima de ti, pero al mismo tiempo, por su gracia y mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él está al alcance porque es tu Padre y atiende tu oración. Punto número 6. En tu oración personal, debes tomar conciencia de la magnificencia del Dios al que te acercas. Debes tomar conciencia de la magnificencia del Dios al que te acercas. Seguimos en el verso 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí, cuando leemos el nombre de Dios, esto se refiere a Él mismo, no a alguno de sus nombres, que en la Biblia ya sabes que hay muchos. No se refiere a un nombre específico de Dios, del Señor, se refiere a Él mismo, se refiere a todo lo que Él es, en todo su ser. Es la manifestación perfecta e infinita de todos sus atributos. En esto debemos pensar cuando pensamos o hablamos y decimos el nombre de Dios.
Y santificarlo es declarar que solo Él es santo. Él está apartado de todo, Él es totalmente diferente. Y por eso santificarlo es venerarlo, honrarlo y glorificarlo. Por esto, mi hermano, tu oración no puede centrarse en ti, no. Tu oración se debe centrar en Dios. No puedes pretender acercarte a Dios sin reconocer delante de quién estás. No eres digno de estar en su presencia, ante el trono de su gracia. Y solo lo puedes hacer por la intermediación de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, quien mediante su sacrificio nos da ese acceso al Padre. Cuando tomas conciencia de esto, tu oración sin duda que será muy significativa, reverente, humilde y llena de alabanza. Cuando tomas conciencia de esto, quedarás absorto y entonces esto te hará entender por qué no puedes solo pretender dirigirle breves frases durante el día y solo cuando lo necesites. Quiero hacerte reflexionar un poco más en esto de la siguiente manera. Sí, quizás es una manera un tanto burda y quizás hasta trillada, pero es muy útil. Sin duda que habrá personas famosas a las que admiras y a lo mejor te gustaría conocer, ¿verdad? No sé, quizás sean científicos. ¿Sí? Si tienen algún científico al que admiren mucho y lo quieran conocer. Bueno, vamos a suponer que es algo. A lo mejor son literatos, ¿verdad? Gentes muy, con mucha cultura, que sean escritores, ¿serán de estos? Bueno, pero a lo mejor los famosos a los que admiras y quieras conocer sean, pues, artistas, ¿verdad? Artistas o músicos o, no sé, cantantes, tal vez. ¿Qué harías? ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de estar solo con ese al que tú admiras, estar solo con él en una habitación? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Estarías pensando en que te duele la uña enterrada del dedo gordo del pie derecho? ¿O lo estás pensando? ¿O esto le estarías diciendo? Oye, fíjate que traigo una uña enterrada. ¿Eso le estarías diciendo cuando conocieras? No hay nadie más, ¿eh? Está en una habitación, ahí en su camerino, te invitó y estás con él. Toma el tiempo que quieras y dime lo que quieras. ¿Qué harías? Bueno, ahora deja estas nimiedades y la insignificancia de esas personas y considera que al orar estás ante la presencia del mismísimo Señor y soberano del universo, nada más y nada menos. Y esto, mi hermano, tiene que hacer que quedes totalmente absorto. Y sin duda que eso te hará que solo te concentres en Él para reconocerlo y para alabarlo. Y entonces tu oración de ninguna manera se va a centrar en ti. Tu oración se va a centrar en Él. Por eso, mi hermano, toma conciencia de la magnificencia del Dios al que te diriges en oración. Punto número 7. Tu oración personal debe ser para someterte a la soberanía de Dios y alinearte a su voluntad. Verso 10.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si acaso, como acabamos de ver en el punto anterior, tú quedas absorto por aquel ante quien te diriges en oración, la consecuencia natural será que no puedas más que reconocer su grandeza, y entonces no hay más que te vas a someter a su soberanía y vas a alinearte a su voluntad. Cuando el hombre pecó, él se salió de la soberanía de Dios. Él se salió de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Bueno, pretendió hacerlo, ¿verdad? Pretendió hacerlo. Y pretendió e hizo su propia voluntad. Y eso no le dejó nada bueno. Y si alguien piensa que hacer las cosas diferentes a la voluntad de Dios es algo bueno, solamente habrá que ver la historia de la humanidad, ¿verdad? La historia de la humanidad. Porque esta historia demuestra que esa manera en que el hombre hace su propia voluntad y no la de Dios, no le trae cosas buenas. No ha sido la mejor forma de vivir. Estar fuera de la voluntad de Dios solo le trae como consecuencia resultados funestos. No hay otra manera. Por esto, no hay mejor cosa que vivir bajo la soberanía de Dios, obedeciendo su voluntad, porque solamente así las cosas van a funcionar bien, solamente así las cosas van a ser perfectas. Cuando el Señor establezca su reino totalmente, entonces todas las cosas serán realmente buenas. Y cuando ese reino se extienda plenamente por la eternidad, entonces todo, absolutamente todo, va a volver a ser perfecto como lo era al principio. Pedir en oración que el reino de Dios venga y que su voluntad sea hecha es pedir que la autoridad de Dios se establezca plenamente y por lo tanto que su voluntad se obedezca sin la más mínima desviación. Y aunque esto tendrá un cumplimiento pleno, perfecto, en términos escatológicos, en el presente, ese reino está presente en aquellos que ya son sus hijos. Esos que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Y por eso, cuando estos oran para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra, están orando para que esa voluntad se cumpla primeramente en ellos, primeramente en ellos. No están diciendo, Señor, que tu voluntad se haga en todos los demás y yo después me sumo, no. Señor, que tu voluntad se cumpla primero en mí, primero en mí. Por esto, mi hermano, por esto es que cuando tú oras, tu oración no se debe centrar en ti, en lo que tú quieres, como tú quieres que sean las cosas. No puede ser así. Se debe centrar en Dios, porque tu oración se trata de que te alinees a su voluntad, tal como lo hizo el Hijo nuestro Señor Jesucristo, allá en el momento más difícil de su vida terrenal, estando allá en Getsemaní, lo recuerdas perfectamente. Él le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, la tuya.
Entonces, mi hermano, tu oración personal se trata de que te alinees a la voluntad de Dios. 7 puntos. Pude haber desglosado mucho más el pasaje, sin duda, pero habría la necesidad de más tiempo o más predicaciones. Pero yo espero, mis hermanos, que para el propósito de la predicación del día de hoy, estos 7 puntos que hemos comentado hayan sido suficientes, pero sobre todo yo espero que te haya quedado muy claro. Desglosé estos 7 puntos siguiendo el orden del texto, pero ahora, como te dije al principio, para concluir quiero hacer hincapié en solo 3 cosas. Y las haré en un orden distinto. Primero, y es lo que quiero que te lleves, y es lo que quiero que practiques. Primero, debes tener conciencia de qué pasa cuando tú oras. Cuando oras, entras en la presencia de Dios, del soberano Señor, estás llegando al cielo. Y eso debe hacer que a la hora de orar tú seas muy reverente. Y no estés orando en el metro. Y por esto, porque tú tomas conciencia de que entras a la presencia de Dios, en segundo lugar, debes, y no hay otra consecuencia, por eso es que tú debes, en segundo lugar, dedicar un tiempo y un lugar para orar a solas, en privado. Si tú tomas conciencia de a dónde estás llegando, delante de quién estás llegando, tú no puedes andar ahí por cualquier lado pretendiendo orar. Tienes que dedicar un tiempo y un lugar para hacerlo. Y tercero, siguiendo con este mismo pensamiento de quién es aquel a quien acudes en oración, entonces, tu oración de ninguna manera debe centrarse en ti, en lo que tú quieras o como quieres que sean las cosas. No. Tu oración se va a centrar en Él y será para que te sometas a su soberanía y te alinees a su voluntad. Hermanos, que el Señor nos conceda que cada uno de nosotros esté primero estudiando su palabra, como se consideró la predicación del domingo pasado, y que cada uno de nosotros, además de eso y como complemento y al mismo tiempo, esté orando de la manera en que lo acabamos de considerar. Cuando lo hagamos, sin duda que nuestro crecimiento espiritual será verdadero, será grande y será notorio. Que el Señor nos conceda esto.